Continuando con el trabajo, vamos a continuar con trastornos del lenguaje. Trabajo presentado por Nelson William Montes, Iván Mauricio Novoa y Luisa Fernanda Cocoma. Lenguaje, nociones y generalidades. El lenguaje es uno de los rasgos más característicos de la especie humana, ya que nos permite la comunicación entre dos o más interlocutores mediante un código convencional de señales sonoras articuladas. Comprende tres dimensiones: la forma, que se refiere tanto a la fonología como a la sintaxis; el contenido, directamente relacionado con el léxico y el significado de la frase y el discurso; y las funciones comunicativas, a fines de la competencia conversacional, la capacidad de adaptar el lenguaje al contexto y el lenguaje no verbal, entre otros. El habla es la producción expresiva de sonidos e incluye la articulación, la fluidez, la voz y la calidad de resonancia de un individuo, además de involucrar a los órganos bucofonatorios y a los circuitos cerebrales para su correcto funcionamiento. La comunicación hace referencia al proceso mediante el cual se transmite información y apunta a todo comportamiento verbal o no verbal, sea intencional o no, que influye en las conductas, las ideas o actitudes de otro individuo. Jerarquía de los niveles de análisis del lenguaje: discurso, pragmática, sintaxis, léxico, morfología, fonología y fonética. En la afasia se altera la capacidad de transformar el lenguaje del pensamiento y el pensamiento en lenguaje. Neuropsicología del lenguaje. La afasia es la capacidad de producir o comprender el lenguaje debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas tareas. Afasia de Broca. Se caracteriza por la producción del discurso no gramatical al tiempo que se conserva la capacidad de comprensión verbal. Aquellas personas afectadas, si son conscientes de su enfermedad, emplean una expresión verbal lenta y premeditada, lo que, unido a su dificultad articulatoria, hace que repita palabras, frases y exclamaciones sobreaprendidas. Afasia de Wernicke. Se caracteriza por una discapacidad importante para entender las palabras, los enunciados orales y la estructura del lenguaje. La persona afectada podría oír perfectamente bien e incluso reconocer las diversas palabras, pero aún así ser incapaz de organizarlas en un pensamiento coherente. En este mismo sentido, también puede ser capaz de leer palabras en una página impresa, pero no identificar el pensamiento encerrado en ellas. Afasia global. Es la combinación de la producción y combinación del habla. Es causada por lesiones tanto en el área de Broca como la de Wernicke. Son personas que tienen dificultad tanto para comprender lo que se oye como para la producción de oración. Afasia anómica. Incluye dificultades para nombrar objetos y simplemente ser incapaz de recuperar de la memoria la palabra que designa el objeto. Esta dificultad es similar a tener algo en la punta de la lengua, pero mucho más a menudo hace que el paciente dé continuos rodeos para explicarse sin utilizar la palabra que busca y utilizar mucha palabra poco específica. La regulación del lenguaje se lleva a cabo a través de los sistemas motores voluntarios en los que intervienen las vías piramidales y también mediante las vías que regulan los automatismos motores de tipo extrapiramidal. La lesión de las vías piramidales o extrapiramidales pueden producir diversas alteraciones del lenguaje y el habla, como se menciona en la siguiente tabla. Principales trastornos del lenguaje y del habla. Tenemos patología y características. Disfonía. Alteraciones de la voz producida como consecuencia de trastornos orgánicos o funcionales de los órganos fonatorios. Se manifiestan por cambios en el tono, intensidad en el timbre y duración de la voz, a pesar de estar preservada la función simbólica del lenguaje. Disartría. Trastorno de la articulación del habla causado por alteraciones neuromusculares, estando preservado el lenguaje, puede estar causada por lesiones del sistema nervioso central. Disartría central o por lesión de los sistemas efectores del lenguaje. Afasia. Trastorno del lenguaje de tipo comprensivo o expresivo, tanto hablado como escrito,
como consecuencia de una lesión cerebral en las áreas que regulan el lenguaje. Dislalia, trastorno de la articulación de fonema que no está causado por patología del sistema nervioso central ni de los órganos fonoarticulatorios. Trastorno de elocución, que se caracteriza por el bloqueo espasmódico que interrumpe o impide la emisión de la palabra, produciendo repetición involuntaria de sílabas o palabras. Disfemia tónica o detención espasmódica que interrumpe la fluidez verbal. Disfemia clónica. Disglosia, trastorno de la pronunciación causado por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla de origen no neurológico. También recibe la denominación de dislalia orgánica. Otros trastornos. Dislalia, ¿qué es? Trastorno de la pronunciación por malformaciones del velo del paladar. Síntomas: dificultad en los fonemas y pérdida de audición. Diagnóstico: aparecen niños que empiezan a hablar, malformaciones del ligamento de la lengua hasta el fondo de la boca. Tratamiento: cirugía de reeducación oral. Afasia, ¿qué es? Pérdida del lenguaje hablado o escrito. Síntomas: dependiendo del área del cerebro. Diagnóstico: lesiones cerebrales, test de afasia de Aschen. Tratamiento: logopedia y ejercicios de oraciones. Disfemia, alteración en la emisión de las palabras, balbuceo o tartamudeo. Síntomas: repetición continua, extensión de fonema o sonido. Diagnóstico: es a partir de los 5 años, evaluar visión, oído y habla. Tratamiento: ejercicios de logopedia, relajación muscular y tratamiento conductual. Disartría, ¿qué es? Es la alteración en la articulación de las palabras debidas por la esquizofrenia o por el alcoholismo. Síntomas: emitir un sonido igual o un murmullo o dificultad para mover labios, lengua y mandíbula. Diagnóstico: laringoscopia, TAC cerebral o de cuello de deglución y análisis de conducción nerviosa. Tratamiento: técnica para masticar y deglutir, aprender a hablar más lento proyectando la voz y haciendo pausas. Bradilalia, es la disminución del ritmo de emisión de palabras. Sucede en depresiones, confusión mental, entre otras. Síntomas: tono de voz monótono, escasa fluidez, voz distorsionada. Diagnóstico: bajo rendimiento en lectura, percepción, atención y escritura. Tratamiento: trabajar respiración, coordinación entre sonidos y expresión, lectura y escritura. Mutismo: puede estar motivado por muchas cosas. Es la negación a hablar frecuentemente en niños con mucha ansiedad. Síntomas: se inhibe repetidamente de hablar en situaciones sociales específicas. Diagnóstico: se presenta entre los 3 y 8 años y en la primera etapa escolar. Mal humor, berrinches, ansiedad y en otros antecedentes familiares. Tratamiento: conductual que mejore sus relaciones personales y sociales. Ecolalia: repetición de frases en forma de eco que puede darse como un mecanismo de defensa. Síntomas: responde con pausa a la última palabra, se produce ante ciertos factores del ambiente. Diagnóstico: se da en el autismo y en otros trastornos. Tratamiento: depende del trastorno donde se presente. Definición, epidemiología y factores. Los trastornos de la comunicación comprenden las deficiencias del lenguaje, el habla y la comunicación que no puede atribuirse a un déficit auditivo o sensorial, disfunción motora u otras afecciones médicas o neurológicas, discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo. En el DSM-5 se incluyen dentro de los trastornos del neurodesarrollo con el objeto de facilitar las decisiones diagnósticas. A nivel epidemiológico, los estudios muestran una prevalencia imprecisa según la edad del niño y los criterios que se utilicen. En población escolar sin signos de trastornos neurológicos ni genéticos, la prevalencia de trastorno del lenguaje se sitúa en torno al 2 o 3% y la de los trastornos del habla alrededor del 3 y el 6%. En cambio, en población preescolar se estima que es superior al 15%. En lo que se refiere al género, son más frecuentes
En el masculino, con ratios que varían entre 1 y 3 y 2 y 4. Habitualmente, la sospecha de los trastornos de la comunicación suele realizarse en la escuela, la familia o en los equipos de atención temprana. Los factores de riesgo, en ausencia de otras patologías neurológicas o trastornos del desarrollo, muestran una correlación combinada de factores genéticos, anatómicos, fisiológicos y ambientales, siendo la base genética el componente más complejo y característico por afectar a varios miembros de una familia en diferentes grados. Factor 1, epigenético. Los estudios más recientes se enfocan en cómo los genes cambian y alteran su función, afectando a la evolución y el desarrollo del lenguaje. Los hallazgos de estudios genéticos vinculan el gen FOXP2 en el cromosoma 7q y el gen en ese mismo cromosoma con trastornos específicos del lenguaje, así como trastornos del desarrollo neurológico, incluyendo el autismo, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y la discapacidad intelectual, entre otros. Se ha identificado mutaciones en los genes ATP2 y CMIP, ambos en el cromosoma 16, que sugieren un vínculo biológico con la memoria y la adquisición del lenguaje. Otras investigaciones confirman una prevalencia alta de trastornos del lenguaje en niños con historia familiar de desorden del lenguaje, apoyando la hipótesis de la influencia genética. Localización del lenguaje. Primeros intentos de localización del lenguaje. Las relaciones entre cerebro y conducta humana han sido objeto de observación y reflexión desde hace muchos siglos. En el siglo XVIII, los sumerios y babilónicos buscaban el origen biológico del intelecto. Según ellos, se localizaba en el hígado. En el 460 de 370 a.C., la escuela hipocrática describió la pérdida de la capacidad de hablar como el resultado de una lesión en el cerebro. En el siglo II después de Cristo, Herófilo y Galeno desarrollaron la teoría de los ventrículos o de las celdas para explicar el funcionamiento cerebral, la cual localizaba sus actividades cerebrales en sus cavidades. Siglo XII. Alberto Magno esbozó los primeros trazos que localizaban las funciones mentales a nivel cerebral. Siglo XVI. Johann Schickborn Grafenberg fue posiblemente el primero en señalar que los trastornos del lenguaje provocados por el daño cerebral o afasia no se debían a la paralización de la lengua. En 1588, Mercuriale descubrió por primera vez lo que conocemos como alexia pura o alexia sin agrafia. En 1819, Francis Joseph Gall planteó la idea de que el lenguaje pudiera estar localizada en un área específica del cerebro, en concreto en los lóbulos frontales. En 1825, Wheeler estudió los traumatismos cerebrales y su relación con determinadas funciones e inaugura en cierto modo la anatomopatología del lenguaje, que den origen a la neuropsicología. En 1861, Broca construyó que los hemisferios son asimétricos en cuanto a sus funciones, que el hemisferio izquierdo es el responsable del habla en la mayoría de los seres humanos. En 1874, Wernicke descubrió que las lesiones a nivel posterior daban lugar a dificultades en la comprensión del lenguaje. En la siguiente diapositiva podemos ver la revisión de los principales estudios de asociación del gen FOXP2. Etiología. Esta influencia neurológica está según la Asprilla, 2018. La mayoría de los niños con trastorno del lenguaje no muestran signos obvios de déficit focal en examen neurológico ni lesiones identificables en estudio de tomografía o de resonancia magnética. No obstante, los estudios sí demuestran que los niños con trastorno del lenguaje evidencian activación anormal de las áreas temporal y frontal del cerebro en comparación con niños con desarrollo lingüístico normal. Otros estudios han documentado evidencia de alteraciones estructurales y funcionales en la región inferior del lóbulo frontal izquierdo y del lóbulo temporal superior
involucrados en la producción y comprensión del lenguaje. Además, la afasia infantil puede desarrollarse en dos fases distintas, antes del nacimiento o después de nacer, dependiendo del momento en el que se ha dado la lesión. Por tanto, se puede diferenciar entre afasia connatal o perinatal y afasia adquirida infantil. La afasia infantil connatal o perinatal es la lesión cerebral que se produce durante el embarazo o en el momento de dar a luz. Este tipo de lesiones tienen un pronóstico favorable en lo referido a la adquisición del lenguaje. Dentro de la etiología también encontramos las principales afasias como enfermedad cerebrovascular, oclusión o evento isquémico, trombosis, embolia, hemorragia o evento hemorrágico, traumatismo cráneoencefálico, que hay de dos tipos, abierto y cerrado, epilepsia, tumores intracraneales, parasitosis o infecciones. En el siguiente modelo vemos cómo encontramos 7 síndromes afásicos: la afasia motora, afasia sensorial, afasia de conducción, afasia motora transcortical, motora subcortical, sensorial transcortical y sensorial subcortical. 2. Características cognitivas y neuropsicológicas. Desde el punto de vista neuropsicológico, existe una amplia evidencia que plantea la presencia de una serie de componentes, tanto lingüísticos y no lingüísticos, esenciales para entender los trastornos del lenguaje. A continuación, discutimos algunos de los más pertinentes. Se ha encontrado que los niños con trastornos del lenguaje muestran déficits en el aspecto verbal y no verbal de las funciones ejecutivas. Estas destrezas dependen de la corteza prefrontal y predicen el éxito académico. Las funciones ejecutivas se consideran una serie separada pero interrelacionada de componentes cognitivos, entre los cuales se encuentra la atención sostenida, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. Algunas investigaciones han encontrado que hay inconvenientes en algunos aspectos de las funciones ejecutivas en relación con los niños de desarrollo típico. Estas áreas se diferenciarían de memoria de trabajo, fluidez verbal, déficits en aspectos no lingüísticos, control emocional, planificación y organización. Mirsky y colaboradores han sugerido un marco conceptual que incluye 4 componentes distintos, pero interrelacionados de atención, como por ejemplo el enfoque, donde la información es seleccionada para el procesamiento, en la atención sostenida, en la cual el enfoque se mantiene a través del tiempo, la alternancia, ahí en el foco se mueve alternantemente entre una información y otra, y la codificación, que se encuentra en la información registrada mentalmente, también asociada a la memoria de trabajo. Las investigaciones han reflejado la presencia de déficit en las áreas de atención sostenida, enfoque o selección de atención y codificación, que es similar a la memoria de trabajo. Algunos autores han planteado que la atención en combinación con otros constructos cognitivos como memoria y velocidad del procesamiento facilita el desarrollo del lenguaje y por ende explica la relación entre trastornos del lenguaje y déficit en estos procesos. Uno de los planteamientos centrales para explicar los trastornos en el lenguaje incluye déficit en la memoria de trabajo fonológico y asociada a la memoria de trabajo verbal o no fonológica. Es en particularmente relevante pues se encuentra especializada en la retención de información verbal en cortos periodos. Además, comprende un almacén fonológico que manipula información en forma fonológica y un proceso de repetición que sirve para mantener las representaciones en el almacén. Todo ello es esencial en el desarrollo del lenguaje. La memoria de trabajo está relacionada con la habilidad para formar representaciones fonológicas de las palabras y por lo tanto está asociada al aprendizaje del vocabulario y con la habilidad para segmentar, ordenar y reproducir secuencias de sonido. Existe menos evidencias de hallazgos consistentes asociados a problemas con memoria a largo plazo en niños con trastornos del lenguaje. La literatura científica más reciente apunta a que las dificultades a largo plazo están vinculadas con problemas de codificación y acceso de recuperación. En este orden de ideas, la información nueva adquirida está en cuestiones de almacenaje,
En otras palabras, los niños con trastornos del lenguaje pueden ser menos eficientes en el proceso de aprender estructuras lingüísticas y palabras y pueden presentar retrasos en los procesos de recuperación. Sin embargo, la retención a través del tiempo es similar a la de los niños típicos. Los problemas parecen estar más asociados a dificultades con la codificación y con las estrategias de recuerdo que con el almacenaje a largo plazo. Las investigaciones sugieren que los niños con trastornos del lenguaje procesan información de manera más lenta que los niños con desarrollo normal. Las diferencias entre ambos grupos de niños en relación con la velocidad del procesamiento han sido consistentes a través de varios estudios en tareas lingüísticas y no lingüísticas. No obstante, no siempre se han encontrado diferencias significativas. El tiempo de reacción lento es una característica persistente en muchos niños con trastornos del lenguaje. Varios autores han planteado que las causas subyacentes de la lentitud en el procesamiento se relacionan más con aspectos asociados a la memoria de trabajo para información verbal y no. Trastornos, manifestaciones sociales, emocionales y conductuales. Los trastornos del lenguaje y trastornos emocionales y conductuales revelan que no hay suficiente evidencia para inferir un vínculo fuerte entre los trastornos del lenguaje y los emocionales o conductuales específicos, con excepción del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La evidencia indica que aunque los niños con trastorno del lenguaje pueden presentar problemas de salud mental, no necesariamente cumplen con los criterios diagnósticos para trastornos psiquiátricos como depresión o ansiedad, que han sido los más asociados como áreas de dificultad en esta población. Por otra parte, los investigadores han encontrado que existen ciertas variables mediadoras para determinar quiénes están en mayor riesgo de desarrollar problemas socioeconómicos y conductuales. Estas variables son el tipo de dificultad del lenguaje, el género y la severidad del trastorno. 3. Evaluación psicológica y neuropsicológica de los trastornos del lenguaje. La evaluación de los trastornos del lenguaje es un proceso colaborativo y multidisciplinario cuyo objetivo debe ser la intervención. Para esto es necesario que el psicólogo trabaje en colaboración con otros profesionales, como el neuropsicólogo, patólogo, entre otros, al fin de dilucidar los diferentes dominios lingüísticos y no lingüísticos que deben ser incluidos en el plan de intervención. Por lo tanto, deben llevarse a cabo evaluaciones completas que no solo describan detalladamente las dificultades en el lenguaje, sino que también incluyan aspectos relacionados con las habilidades de cognición social y ajuste socioemocional en contextos naturales. Modelo evaluativo. Existen varios modelos de evaluación utilizados por psicólogos y otros profesionales que se aplican a la evaluación de los trastornos del lenguaje. Predominan modelos psicométricos centrados en el análisis cuantitativo del desempeño del niño en las áreas revisadas, evaluación del modelo de neurodesarrollo de Bernstein y colegas. Este modelo está asentado en el conocimiento sobre la relación entre la estructura cognitiva del niño y su asociación con el desarrollo cerebral. El principio que guía el modelo de neurodesarrollo consiste en conducta emitida, factores de maduración, las exigencias ambientales y el contexto sociocultural y el proceso cognitivo. La estrategia de evaluación explora el motivo de consulta tomando como punto de partida el marco biopsicosocial del contexto de la vida del niño. Incorpora un análisis de las competencias adaptativas, fortalezas, aspectos sociales y emocionales, estilos del procesamiento funcional, al igual que aspectos y habilidades cognitivas. La evaluación integra la dimensión vertical del desarrollo con la dimensión horizontal de aspectos neuroconductuales. Dentro del modelo planteado, el clínico evalúa el significado diagnóstico del historial, las observaciones conductuales y la ejecución a través de instrumentos seleccionados. Para dar sentido a esta información en el contexto de niños con trastornos del lenguaje, es imperativo conocer los parámetros o hitos en el desarrollo del lenguaje y los signos de alerta relativos a la edad. Procedimientos de evaluación psicológica y neuropsicológica. Aspectos cualitativos. Se deben contemplar 6 parámetros cualitativos. El historial de la adquisición de destrezas lingüísticas del examinado en comparación con otros niños y los de su familia. La observación del lenguaje espontáneo del examinado en interacción conversacional con el examinador. La observación del lenguaje provocado
al retar ese sistema bajo las exigencias impuestas por la realización de las pruebas administradas. La observación de la actividad espontánea del niño durante el juego compartido o en la interacción con la familia. La observación de las características del lenguaje que tienen que ver con el procesamiento receptivo y la producción verbal en cuanto a los aspectos expresivos. La observación de las particularidades no verbales y pragmáticas del lenguaje. Y en los aspectos cualitativos tendríamos durante la selección de instrumentos es importante ser cuidadoso y utilizar pruebas baremadas y estandarizadas existentes en el contexto del habla hispana. Diferenciar los déficits cognitivos de los aspectos lingüísticos implícitos en las pruebas utilizadas. El compendio de instrumentos en español de Schwelter y asociados tiene como contenido 16 diferentes tipos de pruebas que incluyen una gama variada de medida como aprovechamiento académico, habilidad cognitiva, desarrollo del lenguaje, conducta, variables neuropsicológicas, lectura y aspectos sensoriomotores, entre otros. El desarrollo de datos normativos para 10 instrumentos comúnmente utilizados en la evaluación neuropsicológica de niños y adolescentes hispanohablantes realizado por Arango, Lasprilla y colaboradores. Dentro de este documento está válido para la evaluación clínica, ya que permite valorar por edades los signos de alerta dentro de los signos de alerta por edades, que tendríamos la etapa prelingüística de 0 a 12 meses, edad de 0 a 24 meses, de 2 a 3 años, de 3 a 4 años, de 4 a 5 años y de 5 a 6 años. Instrumentos de evaluación de función del lenguaje en niños y adolescentes. Se presentan instrumentos de lenguaje que valoran áreas asociadas con aspectos expresivos y receptivos. También pruebas para evaluar aspectos específicos como la comprensión verbal, el aprendizaje, la memoria verbal y la semántica, la conciencia, el procesamiento fonológico, la denominación de imágenes y la fluidez verbal, entre otros. Dentro de la siguiente tabla encontramos los instrumentos de evaluación de función del lenguaje para niños y adolescentes. La batería del lenguaje objetiva y criterial duraría 60 minutos, se da de 5 a 14 años, se evalúa el área morfológica, sintaxis, semántica y pragmática. El desarrollo del instrumento es en español bajo las normas españolas. Clínica del lenguaje y fundamentos de edición. Dura de 20 a 30 minutos, lenguaje básico, y de 30 a 60 minutos en evaluación total. Esta se da de 5 a 21 años. El área del lenguaje evaluada es la sintaxis, morfología, semántica, metalingüística, memoria de trabajo, pragmática, conciencia y fonológica. El desarrollo del instrumento estaría en traducción español. Otra batería sería la Preschool Language de 20 a 45 minutos, desde los 7 años, comprensión auditiva, comunicativa y expresiva, también traducción en español. Para realizar un diagnóstico cualitativo del lenguaje se deben evaluar diversas áreas relacionadas con el lenguaje oral y escrito. Dentro de la siguiente tabla encontramos los parámetros y la evaluación. En el lenguaje expresivo se evalúa la amplitud del lenguaje espontáneo, estructura sintáctica y gramatical del lenguaje oral, la fluidez verbal, la estructura melódica, estructuración sintáctica, gestualidad y prosodia expresiva que acompaña el lenguaje. En el lenguaje comprensivo encontraríamos de evaluación comprensión auditiva del lenguaje hablado, comprensión de la entonación y prosodia, comprensión del significado simbólico del lenguaje, y dentro de la batería o el parámetro de repetición encontraríamos la evaluación de repetición de palabras y repetición de oraciones. Parámetro de denominación. La evaluación, denominación de objetos reales y denominación de dibujos y fotografías. De lectura. Evaluación de fluidez lectora oral, lectura silenciosa, comprensión lectora y paralexias. En escritura, la evaluación grafomotriz, que sería la copia, audiognósica, que sería el dictado, genosomotriz, que sería la composición escrita, y las paragrafías.
En cálculo sería el concepto de número, capacidad para el cálculo, capacidad para la resolución de problema. Dentro de otras alteraciones, la evaluación sería el trastorno sensorial, trastorno motor y otros trastornos cognitivos de memoria y. Cuarto, intervención basada en la evidencia científica. Los enfoques de intervención en lenguaje más actualizados y basados en la evidencia diferenciadas entre los programas que enfatizan el desarrollo de destrezas del lenguaje oral, tales como los centrados en la estimulación temprana en el hogar, la estimulación general y la estimulación focalizada, dentro de aquellos que conectan el lenguaje oral con la alfabetización. Desde esa perspectiva se han diseñado programas de intervención en lenguaje que enfatizan el desarrollo de destrezas receptivas y expresivas, conciencia fonológica, gramática, procesos léxicos, sintácticos y semánticos, y lectura, entre otros. La literatura científica documenta ampliamente la eficacia de diferentes programas en el desarrollo de destrezas lingüísticas en niños. Se resumen los resultados de algunas investigaciones sobre varios modelos de intervención que han sido utilizados con niños y adolescentes con trastornos del lenguaje y cuya efectividad fue documentada acá. ¿Qué pasa? La investigación seleccionada sobre modelos de intervención para niños y adolescentes con trastornos del lenguaje realizadas durante la última década. Bueno, agradecemos a la Universidad Iberoamericana, al tutor Nicolás Guevara, por esta oportunidad de profundizar en los trastornos de la epilepsia y el trastorno del lenguaje. Nos dio pie para bueno, buscar en los dos trastornos los factores epigenéticos, la afectación cognitiva, especialmente con facultades como la atención, la memoria. Además de eso, cómo abordar estos temas, cómo diagnosticarlos, cómo acercarse a hacer una valoración y una evaluación y un posible tratamiento. Quisimos hacer el trabajo de estas dos maneras, en una parte donde participó Mauricio Novoa Pulido y la otra yo, quienes hablan Nelson William Montes, y en el trastorno del lenguaje Luisa, por la lejanía que existe entre nosotros, ya que nos es difícil encontrarnos, entonces lo hicimos de esta manera. Esperamos pues que cumpla con el entregable. Muchas gracias y hasta pronto. Listo. Ahora.